Listo, estamos listísimos ya para empezar. Sí, con mucho gusto. Gracias, Rubén. Pues bienvenidos, bienvenidos todos. La verdad es que es un gusto tenerlos nuevamente aquí con nosotros en una plática más con nuestro experto en este tipo de temas. Y la verdad es que saca información interesantísima. Y hoy tenemos un tema que bueno, ha causado muchísima polémica, un tema controversial de una organización que se creía humanitaria y resulta ser que parece que no, y ahorita Rubén nos dará los puntos de vista que hay en diferentes lugares. Pero antes de darte el micrófono, Rubén, nada más quiero recordarle al público que pueden escribir sus preguntas en preguntas y respuestas, sus comentarios, tanto por Zoom como por Facebook. Y al final yo las leeré para que tú nos hagas favor de contestarnos. Y también les recuerdo que esta plática queda grabada para que si alguien la quiere volver a ver o alguien que no pudo verla la quiere ver, pues queda en nuestras plataformas de Facebook y de YouTube de la Keile. Así que, pues, podemos empezar. Rubén, ¿cómo has estado? Bienvenido, Muy muchas bien, gracias. muchas gracias. Pues aquí con este tema tan interesante y tan polémico y tan difícil, y no quiero usar otras palabras feas, pero, pero, pero sí, sí es un tema como que muy, muy difícil y yo creo que tú ahorita nos vas a dar la explicación de qué ha pasado con esta institución que, entre comillas, pues todo el mundo creía que era para protección y resulta que parece que no, ¿no es así? Perfecto, sí. Es una muy buena observación. Hoy vamos a abordar un tema delicado, complicado, y espero que al final de la conferencia entenderán qué pasa en algunas instituciones internacionales, y sobre todo la ONU, y temo que vamos a perder un poco de respeto de esas organizaciones que siempre pensábamos que son objetivas, que tienen objetivos muy importantes para ayudar a la humanidad, que están actuando siempre según los principios de la ley internacional, de la moralidad, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente, estas instituciones comprenden personas con sus debilidades, con sus politiquerías, con sus intereses. Y no quiero adelantar más, pero lo vamos a explicar a continuación. Perfecto, no dudo que vamos a tener una gran explicación acerca de lo que ha pasado con esta institución. Y pues bueno, te dejo el micrófono para escuchar atenta y nos vemos primero Dios al final para que todas las dudas, comentarios y preguntas que haya nos hagas favor de contestar, ¿ok? Mil gracias, Rubén. Gracias. Entonces, el tema de hoy es la UNRWA, pero ustedes van a ver y tal vez sorprenderse que vamos a empezar por la organización principal de la ONU para refugiados, que se llama UNHCR, que es el United Nations High Commissioner for Refugees. Esa es la organización principal de la ONU para tratar a los refugiados. Y ustedes me van a preguntar, estamos un poco confundidos. ¿Qué tiene que ver esta con la UNRWA? ¿Y por qué hay dos organizaciones? Y todo eso vamos a tratar de explicar en esta conferencia. Pues empecemos con el tema. Como he manifestado, la principal agencia de la ONU para refugiados es la UNHCR, que se llama United Nations High Commissioner for Refugees, y es el organismo principal de Naciones Unidas que se encarga
de todos los refugiados del mundo, de todos los refugiados desplazados por persecuciones, conflictos, etcétera, etcétera. Y su objetivo, escuchen bien, es promover la solución duradera o soluciones duraderas de su situación de refugiados mediante el reasentamiento voluntario en su país de origen o en un país de acogida. Pero lo que importante es que en su estatuto su objetivo es buscar soluciones duraderas para el problema de los refugiados. Esta agencia tiene la sede en Ginebra, en Suiza. Tiene 250 oficinas repartidas en todo el mundo. Empezó a funcionar en el 51 y tiene su primer objetivo ayudar a resanar, o tenía su primer objetivo cuando se fue creada, para resolver el problema de más de 1 millón de refugiados que andaban después de la Segunda Guerra Mundial en muchos países de Europa sin tener casa, sin tener nada. Y el objetivo de esta agencia era resolver este problema. Les cuento que había más de 1 millón de refugiados también, que es importante. Otro punto importantísimo es, y les quiero mostrar una gráfica, ¿ustedes saben cuántos refugiados hay en el mundo en 2022? Pues estamos hablando de 108.4 millones de refugiados, de los cuales la mayoría vienen de Siria, de Venezuela, de Afganistán, de Sudán del Sur, de Myanmar y otros países. Pero son 108 millones de refugiados. Otro punto importante, que esta agencia tiene 20,000 empleados que trabajan en ella a lo largo de 134 países del mundo. 91% de sus empleados realmente no son burócratas, trabajan con los refugiados para resolver sus problemas. Su presupuesto anual en 2022 era 10,714,000 millones de dólares y están atendiendo de todos estos refugiados a 29.4 millones de refugiados. En este año atendieron unos 30 millones de refugiados. Y hasta aquí sobre esta agencia principal de las Naciones Unidas para los refugiados. Pero sabemos, y aquí vamos al tema de nuestra conferencia hoy, que hay otra agencia para refugiados que se llama UNRWA. Pues la UNRWA es una agencia también de la ONU que tiene como objetivo ayudar o tratar solamente a los refugiados palestinos en Medio Oriente que surgieron después de la Guerra de Independencia de Israel. Cuando se creó, no tenía que tratar con más de 1 millón de refugiados como la primera, sino se estima unos 700,000, 600, 700,000 refugiados en Medio Oriente. Y
Para eso se creó esta agencia. Actualmente está ayudando a 5,9 millones de refugiados palestinos que viven en 5 países, no en 134 países como la otra, sino solamente en 5 países. Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza, que no es país, pero ahí vive. Entonces, en esos países hay campos de refugiados donde están concentrados los 5,9 millones de refugiados palestinos de 1948. Y solo para esos 700,000, originalmente, se creó esta agencia. Y la gran pregunta es, si ya había una agencia de la ONU para tratar a todos los refugiados del mundo, que tiene oficinas en 134 países, y etcétera, 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 ¿para qué duplicar y para qué crear otra agencia? Pues vamos a intentar de dar la respuesta durante esta conferencia, que no es tan fácil. Pero nada más les digo em, que su objetivo principal, como hemos manifestado, es resolver el problema de los 700,000 refugiados palestinos como consecuencia de la guerra de independencia de Israel, donde 5 países árabes invadieron a Israel después de declaración de la independencia para tratar de borrarla del mapa y dividir el, lo que es Israel entre los 5 países, como hizo Jordania, por ejemplo, con Jerusalén del Este y con toda la Cisjordania. Cisjordania, que era parte de Palestina, parte del Imperio Otomán, fue anexado con guerra durante la guerra por un país que se llama Jordania. Y toda esta zona que hoy día llamamos Cisjordania, durante 19 años era parte de Jordania, hasta la guerra de 6 días, en el 67. Bueno, les digo también dos, tres, bueno, con eso ya conocemos el objetivo de la misma ONU. Ahora, en diferencia a la agencia principal de la ONU, que busca una solución duradera para el problema de los refugiados, y para eso hay leyes internacionales. Por ejemplo, un refugiado normal pierde su estatus de refugiado después de 10 años, automáticamente. En otras palabras, el objetivo de esta ley era y es que haya solución para un refugiado, no importa el país del mundo donde esté, durante 10 años. Y ahí hay que hacer muchos esfuerzos de parte del mismo refugiado, su familia y de parte de la agencia que le ayuda para que se resuelva este problema antes de los 10 años. Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando acabó la guerra en 1945, todo más de 1 millón de refugiados que andaban en muchos países de Europa, después de un tiempo relativamente muy corto, desaparecieron. Ya no fueron refugiados, fueron reestablecidos o en su país de origen, los belgas en Belga, los alemanes en Alemania, los polacos en Polonia, etcétera, etcétera, o fueron restablecidos en los países que les acogieron, que no fueron sus países natales, pero de cualquier manera
hubo una solución y bastante pronto después de la guerra ya no había refugiados. Si hablamos de la UNRWA, ya son 77 años, bueno, casi 80 años desde la guerra de independencia de Israel. ¿Y qué pasó con los 700,000 refugiados? ¿Se establecieron en países árabes o en otros países del mundo? ¿Se resolvió el problema de los refugiados palestinos de la guerra de independencia? Pues no. La respuesta es que la perpetuaron. Esta agencia creó un problema perpetuo, vitalicio. Y hoy en día, según datos que no son muy confiables, existen 5,9 millones de refugiados en esos 5 países que ya mencionamos, y todos ellos siguen siendo refugiados. La mayoría no tienen ciudadanía, y vamos a ver por qué, pero se perpetuó el problema. Y eso es la gran labor de la UNRWA. Y la pregunta es que, ¿por qué? ¿Y cómo sucedió? ¿Y cuáles los motivos? Y esa es una de las respuestas que queremos dar en esta conferencia. Entonces, ya vimos que esta agencia de la UNRWA trabaja en una forma muy diferente. Y le doy solo un ejemplo. Si la ley internacional define que un refugiado solo puede ser refugiado 5, 10 años y después pierde su estatus de refugiado, la UNRWA otorga el derecho de ser refugiado para siempre, para toda la vida, y no solamente para la persona de los que era refugiado en 1948, sino a todos sus descendientes, sus hijos, sus nietos, sus tataranietos y generaciones después. De hecho, de los 700,000, ya están hablando de casi 6 millones. Y yo me pregunto, ¿dónde está el gran genocidio que comete Israel contra los palestinos? Si eran 700,000 y ahora son 6 millones. Entonces, el refugiado de la UNRWA palestino tiene el derecho de heredar su estatus de refugiados a todos sus descendientes. Inclusive, si vive ahora en Canadá o Estados Unidos o Inglaterra, ya hizo su vida, ya tiene la ciudadanía de esos nuevos países. Entonces, al contrario de la ley internacional, que dice si un refugiado obtiene la ciudadanía de otro país, inclusive antes de los 10 años, automáticamente pierde su estatus de refugiado porque ya es ciudadano de otro país, ya hizo su vida en otro país y se acabó su estado de refugiado. Y en esta forma, la agencia, la otra, puede tratar los nuevos refugiados que surgen, lamentablemente, por conflictos que nunca se acaban en el mundo. La honra, en cambio, un palestino que tiene la ciudadanía, como mencionamos, de otros países, sigue siendo refugiado. Y no solamente sigue siendo refugiado, y no solamente puede heredar su estatus de refugiado, sino tiene el derecho de retornar al lugar donde él fue expulsado o huyó durante la guerra de independencia.
En otras palabras, supongamos un palestino que inmigró a Canadá o a Inglaterra o a Estados Unidos. Según los estatutos de la UNRWA, tiene el derecho de regresar, por ejemplo, a Tel Aviv, si sus antecedentes, sus descendientes, sus antepasados salieron de Jaffa, de Tel Aviv, de Jerusalén, de Petah Tikva, de lo que sea. Él tiene el derecho de retorno. Quiere decir, él y todos sus descendientes pueden retornar a lo que era Palestina y hoy día es Israel. Algo que no tiene los otros refugiados que están tratándose con la otra agencia principal de los refugiados. Ese es un punto importante. Entonces, estamos viendo que la UNRWA llevó el caso de los refugiados a un extremo que no existe en la ONU y en la agencia normal de los refugiados del mundo. En dos, tres palabras, ya dijimos que esta agencia está tratando 5.9 millones de refugiados, tiene 30,000 empleados, tiene un presupuesto anual de 1.170.000.000 de dólares, etcétera. Entonces, hasta aquí ya no quiero alargar más. Quiero solamente hacer una comparación un poco económica de esas dos agencias y después tratemos de explicar cómo sucedió esta anomalía. ¿Por qué la ONU tiene dos agencias de refugiados? Una para todos y otra para los palestinos. Entonces, primero, algunos datos importantes. Y ese es el resumen. Como hemos dicho, la UNRWA trata de, hoy en día, en 2022, 5.9 millones de refugiados, tienen 30,000 empleados, tienen presupuesto de 1.170.000.000 de dólares y los refugiados que están ellos manejando viven en 5 países que ya mencionamos. La agencia general principal de la ONU para refugiados está tratando a 29.4 millones de refugiados, quiere decir 30 millones casi, tiene menos empleados, 20,000 empleados, tiene un presupuesto de 10.714.000.000 y está trabajando en 134 países, no 5. Y para resumir, se van a sorprender por lo siguiente. En la Agencia General de la ONU para Refugiados, cada empleado está tratando 1.470 refugiados. ¿Ok? En la UNRWA, cada empleado está tratando apenas el 10, casi, no, más del 10%, pero 196 empleados. Perdón, refugiados. Entonces, si cada empleado de la agencia normal de la ONU tiene bajo su cargo 1.500 refugiados, UNRWA tiene menos de 200 cada empleado. Hablamos del costo. Si el costo por refugiado en la agencia de la ONU, la general, es menos de medio dólar, 0.36 dólares por refugiado, el costo por refugiado en la UNRWA son 232 eh,
dólares por refugiado. Quiere decir unos 400 veces más, 4000% más. Ya con esos datos hay muchos signos de interrogación que tenemos y vemos la eficiencia de las dos agencias y yo creo que estamos sorprendiéndonos porque estos datos no sabíamos. Bueno, hasta aquí la comparación entre las dos agencias y ahora vamos a entrar a la pregunta que tal vez cómo pasó todo eso. Primero quiero mostrarles algunos datos que surgieron con la guerra de Gaza, pero que se sabía, por lo menos en Israel, durante muchos años. Pero la ONU y la UNRWA negaron estos datos. Aquí vemos la oficina principal de la UNRWA antes de la guerra. Otro, otra foto de la misma oficina principal de la guerra. Y aquí vemos esta misma oficina durante la guerra, casi destrozada con los soldados de ejército de Israel. Pero eso es la misma agencia. Y oh sorpresa, la oficina central de la UNRWA en la Franja de Gaza alberga comandancias e instalaciones del grupo terrorista Hamas. Túneles que se encontraron bajo de esta misma oficina a 20 metros de la oficina, llevaron a una red de túneles del mismo grupo terrorista de Hamas, abasteciendo el grupo terrorista a través de esos túneles, ahora vamos a ver, con todos los servicios necesarios para su funcionamiento de Hamas. Quiere decir, le dieron energía eléctrica, telefonía, internet, agua, comida, combustible, diésel y otros servicios vitales que necesitaba este grupo. Les quiero mostrar este video, fíjense por favor, para que se den cuenta de lo que estamos hablando, está documentado. Esta es la misma agencia después de la guerra. Aquí hay una excavación muy profunda, porque aquí, miran, aquí está la agencia y aquí está la entrada al mismo túnel que conecta con todo el metro o la ciudad subterránea del grupo terrorista Hamas. Vamos a ver rápido una parte pequeña. Miran, aquí tenemos telefonía, energía eléctrica, servicios de salud, eh, baterías sofisticadísimas para abastecer energía eléctrica, em, son baterías muy sofisticadas, agua. Aquí podemos ver ahora computadoras. Mira, son servidores de computación con una base de datos impresionante, como en bancos. Y aquí están los cables de internet que bajan a los túneles. Electricidad, ni hablar. En fin, toda la infraestructura requerida por este grupo de Hamas fue abastecido ¿por quién? Por la ONU, por la UNRWA. Bueno, ya yo creo que es suficiente. Dentro de la oficina de la UNRWA, esa es una pequeña parte de armamento, municiones, minas, etcétera, etcétera, de los grupos terroristas que estaban dentro de la misma oficina.
Entonces, no cabe duda que la UNRWA colaboraba con Hamas. Peor aún, les cuento, 20% se estima de los funcionarios de la misma UNRWA estaban en la nómina de Hamas. Recibieron sueldo, por un lado de la UNRWA, de la ONU, y por otro lado del mismo grupo terrorista Hamas. Peor aún, algunos de los empleados de esta organización participaron en la masacre del 7 de octubre en los kibutzim en la frente a la franja de Gaza, Be'erib y todos estos. Participaron en la masacre y hay pruebas. Entonces, al momento que Israel presentó estas pruebas, los países europeos y el occidente ya no pudo negar este, estos lapsos de un grupo terrorista y una organización de la ONU, algo que nunca antes estaba percibido que puede pasar. Y los países como Inglaterra, Italia, Australia, Canadá, Finlandia, Estados Unidos dejaron de financiar esta agencia, suspendieron el financiamiento y ustedes ven que gastan mucho por refugiado, 400 veces más que la agencia normal. Y por otro lado, la misma agencia empezó a despedir algunos de sus empleados que tenían sangre en la mano, que participaban en la masacre. Entonces sí hubo un cambio en la opinión pública y de los gobiernos de, de la actuación de este grupo, perdón, de esta agencia de refugiados. Em, y hasta aquí son los hechos. Y ahora tratemos, como el último párrafo, vamos a tratar de analizar cómo puede suceder una cosa así. ¿Por qué? No sé si alguien tiene la respuesta, pero le voy a dar yo. Y la respuesta, o son dos respuestas. Uno, la política, o más bien la politiquería, y la otra, la corrupción. Y lo vamos a explicar. Tal vez hay que mencionar otro punto importante, además de la política y la corrupción, que en los años 50, 60, 70, hasta los 70, 80 inclusive, todo el mundo occidental dependía mucho del petróleo y del gas del Medio Oriente. ¿Y quién lo tenía? Los países árabes. Entonces, los países árabes consiguieron en las Naciones Unidas crear y manejar sus objetivos y sus metas en una forma inmoral, porque el mundo, Europa y Estados Unidos, que dependía del petróleo de ellos, tenía que callar y votar por la creación de una duplicación de agencias de refugiados solo para los palestinos. Pero más bien hablamos de la corrupción y la política. Ustedes saben que actualmente, y vamos no a la historia, sino actualmente lo que pasa, em, hay en la ONU 56 países musulmanes. Y ese es un bloque muy importante, más del 25% de todos los miembros de la ONU. Quiere decir, el bloque de los países musulmanes es muy, muy importante para cualquier resolución, para cualquier votación o para cualquier nombramiento de funcionarios de la ONU, de diferentes agencias, inclusive la UNRWA. Entonces, ese es un punto muy importante. Les cuento
que esos países utilizan el chantaje en la ONU para utilizar sus objetivos. Y de eso podemos dar miles de ejemplos. Se voy a dar solamente uno. Qatar es un país muy rico que tiene las reservas de gas, tal vez los más grandes después de Australia. En otras palabras, es un país que es muy, muy rico. Y sabemos que tiene nexos muy importantes con el grupo terrorista Hamas. Ellos financiaron este grupo terrorista a través de maletas llenas de efectivo de dólares que le enviaron al grupo durante los últimos décadas. Y son billones, miles de millones de dólares. Este país tiene uno de los fondos de inversión más importantes del mundo. Como tienen tanto dinero y apenas tienen unos, si no me equivoco, 270,000 ciudadanos, viven más personas allá, pero no tienen el derecho de ciudadano. Son esclavos que trabajan para ellos. Pero esos 270,000 nada más de ciudadanos tienen el fondo de inversión, uno de los más grandes del mundo. Este fondo de inversión está invirtiendo en bienes raíces, en compañías del occidente, por ejemplo, la Mercedes, compañías automotrices, Volvo. En Nueva York tiene inversiones millonarias en bienes raíces, muchas oficinas en Manhattan son de este mismo fondo. Entonces, imagínase si Qatar le dice, así, susurrando, con voz baja, a los diferentes países europeos, oigan, señores, hay una resolución que vamos a votar en la ONU la próxima semana, pero si ustedes no votan por lo que nosotros queremos, vamos a sacar nuestras inversiones de su país. Imagínense qué implicaciones tiene eso. Ya no quiero abundar más. Entonces, el grupo de países musulmanes en la ONU tienen una influencia muy importante, económica y política. Otro punto importante, muchos empleados de la ONU que llegan a los niveles altos, como por ejemplo, el que maneja la UNRWA y otras instituciones, no son promovidos en la escala de los empleados de la ONU si tienen actitudes pro-israelíes. Están bloqueados. Y los que llegan a la cima, llega gente que no tienen actitudes pro-israelíes. O en otras palabras, tienen actitudes contra israelíes. Entonces, para nombrar y promover empleados en la ONU, sobre todo a nivel alto, se requiere el apoyo de los países musulmanes que, claro, no son pro-israelíes, la mayoría. Otro punto importante, un punto aparte, que muchos empleados de alto nivel de la ONU vinieron de movimientos de derechos humanos. Y conocemos esos movimientos de derechos humanos que protejan a los criminales, no siempre, pero muchas veces protegen a los criminales y desprotegen la sociedad civil en la cual esos criminales están actuando. Tampoco quiero abundar en este tema, ya lo hablamos muchas veces, pero les cuento nada más un hecho, que gran parte de los ejecutivos de la ONU provienen de movimientos de derechos humanos y de ahí saltaron a la ONU y hoy son eh, el alto nivel de empleados.
Otro hecho lamentable que a este nivel de empleados atrae a bastante empleados que son antisemitas, que odian o a los judíos o al Estado de Israel. Y ese es un hecho, que hay muchos empleados de alto nivel en la ONU que son antisemitas. Y ahora un ejemplo. Cuando empezó, cuando sucedió la masacre del 7 de octubre y los palestinos degollaron personas civiles, violaron mujeres, asesinaron niños, qué decir, horrores y horrores que no quiero mencionar acá, ni la ONU ni la UNRWA condenaron estas atrocidades y nunca dijeron que esos son crímenes de guerra, que son eh, por ley. Pero sí condenaron a Israel cuando se contraatacó y se defendió contra este ataque. Algo inconcebible. Pero ahora sí lo entendemos, si sabemos quién trabaja en la ONU, qué tendencias tiene y cuántos países musulmanes existen en la ONU. Israel está haciendo lo imposible para proteger la población civil, pero el grupo terrorista Hamas está haciendo lo imposible para que se afecte la población civil, mujeres y niños. En todas las guerras, en zonas urbanas, que los americanos y los europeos lucharon contra Al-Qaeda y otras en Siria, en Irak, etcétera, etcétera, la relación entre las bajas de terroristas y los civiles aparentemente inocentes, y es un hecho, es una estadística, era 9-1. En otras palabras, por cada terrorista que murió en estas guerras, murieron 9 civiles. ¿Sabes cuántos civiles mueren por cada terrorista en la guerra de Gaza? Ustedes no van a creer. 1.5. En otras palabras, Israel está haciendo lo imposible para que no se afecte a la población civil. Pero sí, si los grupos terroristas o esos terroristas se esconden detrás de mujeres y niños y en establecimientos civiles como hospitales, escuelas, oficinas de la honra, etcétera, etcétera, claro que va a haber un daño colateral. Pero fíjense la relación, que realmente es increíble, que no existía ninguna guerra del mundo. Pero sí culpan a Israel por un genocidio, a pesar de todos sus esfuerzos y a pesar de las tácticas no morales de los terroristas. Bueno, otro último punto de este asunto es la ONU y la UNRWA hablan día y noche sobre los desplazados pobres, desplazados palestinos dentro de la Franja de Gaza, pero nunca jamás mencionan los 120.000 desplazados israelíes que hasta la fecha viven en hoteles y viven en lugares porque tenían que huir de sus casas al sur del país y también al norte, con la frontera con Líbano. Bueno, y para terminar y profundizar un poquito más, ¿por qué esta doble moralidad? ¿Por qué esta hipocresía? Y les voy a dar algunas respuestas, algunos puntos, porque no tenemos tiempo de analizarlo así
profundamente. El primer punto es la doble moralidad de la ONU. Por su naturaleza existe. La ONU funciona en países como Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Pakistán y otros países que no son tan democráticos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creen ustedes que una organización que tiene como principio la democracia, la libertad, los derechos humanos, etcétera, 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 cuando está trabajando en Corea del Norte o en Venezuela, por ejemplo, tienen que hacer compromisos? No pueden predicar sus principios frente al gobierno de Venezuela o de Corea del Norte. Y tienen que callarse la boca. Y que tienen que aceptar la, la depresión de la población. Y tienen que respetar la falta de respeto de derechos humanos y de democracia y de libertad. Bueno, entonces, por su naturaleza, por trabajar en países dictatoriales, piensen en eso. La ONU está obligada a hacer compromisos. Ya no hablamos de antisemitas, ya no hablamos de gente que odia a Israel, por su siempre naturaleza de trabajar en esos países dictatoriales. Em, bueno, la verdad que hay mucho más, pero yo quiero dejarlo acá. Y antes de resumir, darle otro ejemplo de la Cruz Roja. La Cruz Roja es otra organización de la ONU. Según la ley internacional, la Cruz Roja tiene que visitar a los rehenes que están secuestrados, tiene que entregarle medicinas, tiene que tratarle, etcétera, etcétera. Sabemos que la Cruz Roja nunca pudo visitar a los rehenes y además los medicamentos que mandaron Israel para que la Cruz Roja le entregue a los enfermos, rehenes mayores de edad, fueron encontrados, ¿dónde? En las oficinas de la UNRWA. Nunca fueron entregados a los rehenes. Otro ejemplo de lo mismo. Em, y con eso quiero compartir la última observación sobre la ONU. Fíjense, en el año 2022, contra China no hubo ninguna resolución. China, que sabemos que no es un país de tanta democracia, tampoco hay libertad de expresión, tampoco, etcétera, etcétera. ¿Cuándo hay resoluciones contra China? Cero. Corea del Norte, donde mueren en las cárceles millones de personas y sabemos el trato a su población, una resolución. Contra Venezuela, que tampoco es un país muy democrático, que digamos, ¿cuántas resoluciones? Cero. En cambio, ¿cuántas resoluciones hubo en este año? 22, el año pasado, 14 resoluciones contra Israel, un país democrático que respeta la democracia, los derechos humanos, la libertad y está tratando de no afectar población civil no involucrada. Entonces, esta es la ONU y esas son sus agencias, la Cruz Roja, las agencias para los refugiados, etcétera, etcétera. Y con eso quiero dejar el micrófono y dejar el micrófono para preguntas, observaciones, comentarios, lo que ustedes quieren. No entiendo, Rubén, no entiendo entonces, si tú tienes todos estos datos, ¿por qué no pasa nada? O sea, ¿por qué?
sigue la UNRWA? ¿Por qué sigue la ONU? ¿Por qué los líderes de Qatar son los que son intermediarios para las negociaciones, si salen los rehenes, si no salen los rehenes? ¿Por qué? Si toda esta Por- gente está involucrada en esta mugre. la respuesta es la política y la corrupción. Esas son las dos respuestas que existen, que lamentablemente existen en esta organización. Esa es la respuesta. Pues sí, pues sí, pero está Claro. tremendo, porque el mundo además, pues tampoco dice nada. O sea, hay pruebas de los túneles abajo de la UNRWA, hay pruebas de que la Cruz Roja no llegó, hay pruebas y no pasa nada. La gente no dice nada, el mundo no dice nada, la ONU sigue ahí. Son Ah, cosas, entonces, sí, tiene toda la razón del mundo. Le voy a dar otro ejemplo. La información que tiene la UNRWA y el ONU, hablando de Gaza, ¿en qué está basada? En una información que publica el grupo terrorista Hamas, claro, de cuántos murieron, de cuántos niños, cuántas mujeres, de cuántos, en fin, toda esta información, la UNRWA recoge del grupo terrorista Hamas, imagínense qué confiable esta información, y la pasa así como está a la ONU. Ahora, ¿qué pasa con esta información? Peor aún, llega al Tribunal Superior de la Hague. Y ahí acusan a Israel de matar 27, dicen que murieron 27 millones de gente inocente. no, bueno, Es mentira, porque de los 27 millones hay ya casi 10.000 combatientes de Hamas. En fin, pero fíjense, hasta la información que tiene la ONU es corrupta. Bueno, claro. Y ahora, ¿qué crees que pase con la UNRWA, ya que se supo que hay gente que fue involucrada, o sea, ¿crees que de alguna manera desaparezca, ya que le están quitando dinero ciertos países, las aportaciones y todo esto? ¿Crees que sí desaparezca, bueno, que continúe siendo parte de esta corrupción? por eso yo espero, bueno, se cayó el 20, las personas y los Ajá, países y los gobiernos se dieron cuenta que lo que argumenta Israel durante mucho tiempo, décadas, es verdad. La UNRWA siempre negó esta información y esas acusaciones. Y espero que a raíz de esta guerra va a salir algo bueno, porque va a haber una reorganización de las Naciones Unidas con sus órganos para que sea menos corrupta, más objetiva y realmente ayuda a los refugiados y no mantiene una situación vitalicia de claro. refugiados durante generaciones y generaciones. Peor aún, la UNRWA, les digo, y no tuvo tiempo de entrar en eso, está encargada de la educación de los palestinos. Ahora, no es educación, es adoctrinación, adoctrinación. Adoctrinamiento, sí, Crearon generaciones de asesinos, peor aún. ¿Y qué? Nadie dice nada. Bueno, qué horror. Qué horror. A ver, aquí nos está diciendo Joseph Dersavich. Yo creo que la respuesta, Anita, es que el mundo, los árabes, musulmanes y la ONU no aceptan la existencia de Israel. Si hoy fuera la votación de noviembre de 1947, no habría partición. tiene mucha razón. La política hoy día en el mundo, la geopolítica está contra Israel, definitivamente. Hay Híjole, una gran pero mayoría de está tan países, claro todo, está tan claro la corrupción, tan claro la maldad, tan claro, o sea, que de verdad es increíble que el mundo no abra los ojos, no, o sea, no me entra en la cabeza. Y entiendo el punto, pero, pero no puedo con eso. claro, es inconcebible cómo acepta el mundo esta situación. Exacto, Inconcebible. exacto. A ver, aquí nos dice alguien, ¿dónde está el apoyo de Estados Unidos?
para aclarar la verdad y condenar a la ONU, UNRWA, etcétera. Bueno, el hecho que dejaron de financiar a UNRWA, a esta organización corrupta, ya dice mucho. Y no solamente Estados Unidos, muchos países europeos quieren limpiar esta organización antes que van a seguir darles billones y billones de dólares. Sí, Es esto está muy bien, un claro. pequeño paso adelante, no suficiente, pero algo. No, sí, yo creo que sí es un gran paso porque, bueno, pues son muchos millones menos que esperemos de verdad que sí funcione y que de verdad ya no continúen con eso. Ahora nos Ahora, preguntan, bueno, sí, dime, perdón, un punto más. Si sí, mañana Estados Unidos pone una resolución de desaparecer la UNRWA o reorganizarla, ¿qué cree que va a votar Rusia o China? sí, Van a no, vetar bueno, esta resolución. sí, Punto. sí, ellos no, claro, claro, ellos no, pero bueno, si tenemos ya muchos más países aliados, pues algo bueno puede salir, como dices, ¿no? ¿Sí? A ver, nos dicen, ¿qué países pueden involucrarse para defender y sanear estas instituciones? A ver, ¿qué país? ¿Qué países pueden involucrarse para defender y sanear estas instituciones? Los países libres del occidente. Porque de los países árabes, la mayoría no hay que esperar mucha, no hay mucha esperanza. Solamente el occidente, donde hay valores de democracia, de igualdad, de libertad. Claro, a ver, Miriam, ya te abrí tu micrófono si quieres hacer tu pregunta, por favor. Sí, a ver, quería yo preguntar, no es únicamente ellos, también en la organización a favor de las mujeres, como estuvieron violando y matando mujeres israelíes, para ellos no vale nada la mujer israelí, no abrieron ni la boca, no reclamaron nada. Exactamente, es exactamente lo que hablamos. Es otra organización de la ONU corrupta, no objetiva, de doble moralidad. Todo lo que hablamos de la UNRWA aplicado a esta organización de mujeres. Claro, muy bien, Miriam. El domingo pasado todavía salió en 60 Minutes un reportaje vergonzoso a favor de los palestinos. Claro. Pues sí, sí, la verdad es que está tremenda esa parte. Muchas gracias. Das unas pláticas increíbles. Gracias. Gracias a ti, Miriam. A ver, dame un segundito, déjame ver. Aquí hay otra pregunta. Y nos preguntan, ¿qué puede hacer Israel para sancionar a Brasil, España y los países contra él? O sea, contra Israel. Sí, muy poco. Podría llamar al embajador y ¿cómo es? Regañarlo un poco. Puedo llamar a su embajador de Río, de Brasil hacia Israel para consultas. Quiere decir, actuar fuertemente contra Brasil, pero la verdad es poco que pueda hacer contra las tonterías de Lula, con unas falsedades históricas terribles que está manifestando sin ninguna base. Y ya se le unió a Colombia y Chile, ¿no? Un poco en varias de sus declaraciones. Sí, Sí, no, está tremendo eso. Pues no entiendo, o sea, no entiendo, esa es la parte que no entiendo. Si tienen todas las pruebas que se están presentando en contra de la UNRWA y en contra de toda esta gente, no entiendo cómo salen a declarar eso. O sea, es algo de verdad. argumentas que es mentira de Israel, que no Sí, es yo verdad. sé, pero están las pruebas ahí, o sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Claro. Y entonces, ¿qué crees que pase? O sea, cuál es el paso siguiente? ¿Qué Por nos eso, espera? yo creo que sí, uno, jamás no va a manejar la franja de Gaza, definitivamente. Después de la guerra, va a llegar allá
un control israelí y un gobierno tal vez de países árabes moderados que va a manejar todo eso. Hay otra idea que habla que acuérdense que hablamos de los 4 o 5 ciudades grandes en la Gaza, la Franja de Gaza. Israel ya está negociando con los jeques, los jefes de las ciudades, para que ellas manejan sus asuntos internos de comida, y etcétera, etcétera. Pero uno jamás no va a seguir allá. Y segundo, la UNRWA ojalá también va a dejar de mantener esos 6 millones de gente, pobre gente, que están en campos de refugiados sin ningún futuro, de restablecerse como debe de ser. Sí. A ver, aquí nos preguntan, menos diplomacia y más energía de parte de Israel, y no solo bélica, sino verbal. Sí, la parte de la publicidad, etcétera. Pero quiero mencionar un punto que otra vez no hubo tiempo. ¿Por qué creen que los países árabes no dieron la ciudadanía de gran parte de los 6 millones de refugiados que están en Jordania, en Siria, en Líbano? No tienen ciudadanía, Sí, no para que tienen sigan siendo pasaporte. refugiados. Exactamente, porque si le hubieran dado ciudadanía, ya dejarían de ser refugiados. Así de fácil. Sí, Qué corruptos, ¿no? sí, tremendo, tremendo, está tremendo. Y dime una cosa, Rubén, ¿tú crees que, bueno, con estas negociaciones que se están haciendo, que todavía no sabemos si sí, si no, que si 40 rehenes, que si estas 6 semanas que están pidiendo de cese al fuego porque viene el Ramadán y todo esto, ¿crees que sí conviene a Israel eso? No. ¿Y crees que lo acepte? Definitivamente no. De punto de vista militar, Israel, hasta hay críticas, ¿por qué no entraron a A Rafa. Rafiah, Ajá. sí, a Rafa, inmediatamente? ¿Por qué dejaron al final? Entonces, ahora dejarles todavía un cese de fuego militarmente es un error, pero de punto de vista de los rehenes, no va a haber otra. Entonces, se va a saber que jamás se va a reorganizar, se va a reabastecer, se va a atacar soldados israelíes, van a morir más soldados israelíes. Pero ese es el precio que van a tener que pagar por los rehenes. Es que ni siquiera son todos los rehenes, o sea, si por lo menos fueran todos, dices, bueno, pues vemos. Bueno, Israel dijo que el arreglo es para todos, no liberarles de una sola, pero el arreglo va a ser de todos, no así de poco a poco. Ah, Y aquí otra observación. Todo lo que estamos presenciado ahora de los rehenes, ¿sabes por qué sucedió en gran parte? Por un solo soldado que ¿cómo? fue que Por Shilat, Gilad Shalit hace muchos años, que por este soldado liberaron 1,000 miles, terroristas, de los cuales es Sinwar, uno de ellos. es Sinwar, que está ahora el jefe. Sí, ¿y tú Porque crees que él Israel, todavía esté allí? sí, Sí. sí, Yo leí sí. algo por ahí que sí está, que está enfermo, de hecho, que tiene neumonía o que tiene whatever, no sé, algo, Hay algo. muchos rumores, pero los egipcios dicen que no es posible que fue a Egipto, que está todavía allá. Pues bueno, pues, a ver, tenemos otra preguntita. Sería darles tiempo para rearmarse. Si ellos no respetan nada, ¿por qué respetar el Ramadán? Si nos sacaron en pleno Yom Kippur. Pues sí, sí, claro, Exactamente. Ex- claro. y aquí volvemos, mira, aquí volvemos a lo que hablamos muchas veces en las conferencias de una guerra asimétrica. Si el ejército o un país tiene que respetar la ley internacional, no atacar civiles, etcétera, 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 un grupo terrorista no está sujeto a nada de eso. Y por eso es la asimetría, cómo juzgan a un país y cómo juzgan a un grupo terrorista que tiene todas las ventajas. Sí, no, Ventajas, sí, sí, claro.
pero además se ve en los propios países árabes que nadie quiere que se vayan a sus países, ¿no? Nadie ha dicho, bueno, que se vengan para acá algunos de los refugiados, nadie ha dicho, eh, respeten esta parte, ¿no? O sea, de verdad ni los propios hermanos árabes los quieren, pero porque ya Claro, conocen porque, cómo son también. porque en todos los países que llegaron refugiados palestinos, se destruyó el país. Jordania, Siria, Líbano, destruyeron el país. Y los países árabes moderados conocen mejor a sus hermanos palestinos que nosotros. Seguro, seguro. Sí, bueno, pues dicen muchas felicitaciones, increíble plática. Dame un segundo. No va a desaparecer ni se va a reorganizar la honra. Solo están esperando que Israel desaparezca. Llevan 75 años, no tienen prisa, Sí, dice Joseph. también es muy cierto. Híjole, no está. Y nos dice también Joseph, Rubén, pienso que te equivocas. El mundo árabe nunca va a dejar la existencia de Israel. Mm. Pues sí, quién sabe. A propósito, para ser algo de optimista, hay países árabes que necesitan y quieren a Israel, como los que firmaron los acuerdos de Abraham. Claro, Inclusive Arabia Saudita necesita a Israel, pero no lo pueden manifestar en el momento de la guerra. por supuesto. Esperamos que después de la guerra se reanuden todas las conversaciones con los países moderados y se forma una coalición de países árabes con Israel, como ya está formada. Exacto, claro, eso sería un punto a favor, una palomita más. Pues bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Yo te agradezco muchísimo, de verdad. Yo no sé dónde sacas esta información, pero si la tienes tú, no entiendo por qué el mundo no la tiene. ¿Por qué no la ven? Y bueno, para nosotros es de verdad un privilegio escucharte. Le doy las gracias al público que nos acompañó esta noche, tanto por Zoom como por Facebook. Y les recuerdo que la plática queda grabada por si quieren poner algún comentario en Facebook o quieren... Y si tienen algún tema en especial que les gustaría que Rubén nos comentara, también escríbanme y de verdad lo platicamos, ¿verdad, Rubén? Y ya veríamos Sí, qué puedes decir. claro. Ok, pues mientras esperemos la próxima plática. Muchísimas gracias a todos, Rubén. Mil gracias como siempre, increíble. Y pues buenas noches a todos. Pues buenas noches, gracias a todos por asistir y hasta la próxima. Gracias, que descansen.